Sí, pues mucho éxito. Ay, gracias. Hola, muy buenos días a todas y todos. Vamos a esperar unos 3 minutitos para empezar, ya que se sigan conectando las personas. Muchas gracias. Dos minutitos más y damos inicio. Pues ya listas para empezar. Hola a todas y todos. Soy Joy Chimeli, directora de Criantia, y estoy sumamente contenta de compartir este espacio para hablar de un tema muy importante que es la vivencia de la infancia en el contexto de COVID y cómo va a ser el impacto en el regreso a clases. Y para hablar de este tema tan importante tenemos a la maestra Reina Monjaras, directora de Fundación en Movimiento. Reina, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias, Joy. Al contrario, muchas gracias por la invitación. A nombre de Fundación en Movimiento, me da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy, pues, este espacio que espero sea, pues, de su agrado. No tengo duda que así será. La verdad, Reina, quiero decirte que eres alguien que admiro muchísimo, toda tu trayectoria, tu trabajo, tu experiencia. Así que estamos muy emocionados, todo el equipo de Criantia, de tenerte aquí. Así que bueno, primero pues la quiero presentar, voy a leer brevemente su reseña para que conozcan un poquito más de nuestra invitada. Después vamos a pasar a platicar del tema y al final, por favor, no dejen de hacer sus preguntas mientras transcurre el live y al final tendremos un espacio de 10, 15 minutos para que la maestra Reina responda a sus preguntas. Entonces, Reina Monjaras es licenciada en Administración de Empresas. Cuenta con las maestrías en Educación Especial y Psicoterapia Gestalt, además de 2 especialidades en Psicoterapia Gestalt con adolescentes y Desarrollo Humano. En 2020 fue nombrada como integrante electa del Consejo Consultivo del CIPINA Ciudad de México. Desde 2018 es directora general de Fundación en Movimiento, donde ha generado importantes aportaciones tales como el método FEM, además de la creación del área de mobbing y material inédito para la Fundación. Es tutora y colaboradora en el diseño y elaboración del diplomado en línea Prevención y Atención del Acoso Escolar, Bullying, impartido por Fundación en Movimiento.
Se ha desempeñado como catedrática a nivel licenciatura en asignaturas de Desarrollo Humano, Planeación Estratégica y Administración del Tercer Sector para la Universidad Albert Einstein y la Universidad UNIDEP. Tiene la firme convicción de que solo a través del conocimiento y el entendimiento podremos tomar conciencia y evolucionar como seres humanos para actuar con amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, construyendo una cultura de paz. Bienvenida nuevamente, Reina. Gracias yo y gracias a todos quienes ya se están conectando. Yo también estoy conectada y ya veo que ahí va varios. Qué gusto me da. Pues antes de empezar con el tema por el que estamos aquí, a mí me gustaría mucho, Reina, que nos platicaras un poco qué es Fundación en Movimiento. Con mucho gusto. Quiero decirles que Fundación en Movimiento inició operaciones en el año 2010, es decir, ahorita, bueno, pues justo estamos en marzo, para ser exactos, ya casi en 2 días cumplimos 11 años de estar en operaciones. Entonces, Fundación en Movimiento inició específicamente con la atención y la prevención de lo que conocemos como bullying o acoso escolar. Y a raíz pues, de diferentes situaciones que se han ido dando en la comunidad escolar, dentro de las escuelas, hemos tenido que implementar también otras estrategias que apoyen a esta prevención del bullying. Y esto tiene que ver con nuestro eje rector de cultura de paz. Entonces, nuestro primer eje rector que nosotros llevamos a cabo es sobre la prevención y atención del bullying. El segundo es sobre la promoción de la educación para la paz. Todo esto lo hacemos a través de la implementación de diferentes estrategias y programas en donde se atiende de manera integral a padres de familia, alumnos, docentes. Y tenemos un tercer eje rector que es con el cual procuramos ambientes saludables, armoniosos dentro de las empresas, porque es ahí en donde se encuentran los padres de familia que a su vez pues son los papás de estos niños que van a la escuela. Entonces tratamos como de abarcar todo el círculo, digamos, pero sin salirnos de nuestros temas que tienen que ver con la prevención y la atención del bullying, del mobbing, a través de una cultura de paz. Y tenemos más cursos y todo eso, pero bueno, pues ya después nos pueden buscar en nuestras páginas y redes. Ay, pues primero que nada, muchas felicidades por 11 años. Ya es toda una vida de proyectos maravillosos y me encantaría a lo mejor que en una ocasión futura, no muy lejana, pudieras volver a venir, platicarnos un poco más de tus programas y pues también del bullying, que sin duda es un tema que también nos importa muchísimo. Con mucho gusto. Pues ahora sí vamos hacia el tema, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, Reina, es ¿cuáles son los factores emocionales y psicológicos que han impactado a las niñas y niños con las clases desde casa, ¿no? O sea, haber cambiado completamente sus rutinas, pasar tanto tiempo enfrente de las pantallas con la tecnología, nuevos hábitos. ¿Qué nos puedes compartir? Claro, pues mira, ahora sí que el tema da para muchísimo de qué hablar y además para pues muchas opiniones que igual y pueden ser hasta encontradas, porque sí quiero empezar diciendo que cada uno de nosotros que estamos aquí conectados, cada persona en el mundo, porque esta ha sido pues una pandemia, ¿no? Tenemos una experiencia diferente. Entonces, lo que puedan decir los libros, las noticias, las revistas, puede ser una cosa, pero ¿cómo lo hemos estado viviendo cada uno de nosotros? Entonces la pandemia, pues sin lugar a dudas, ha causado no solo en nosotros como adultos el estrés, la ansiedad, nos sentimos abrumados, nos hemos sentido cansados, de pronto, pues ya no sabemos qué hacer. Pero esto, pues desde luego no ha sido exclusivo de los adultos, también lo han padecido nuestras niñas y niños, desafortunadamente. Y bueno, pues varios expertos han hablado acerca de todos estos daños psicológicos que han impactado de una manera negativa, desde luego, en las niñas y los niños.
y que han tenido que vivir alejados de sus amiguitos de la escuela. Y sin duda, pues este hecho desde luego que va a tener un impacto negativo en donde, en su personalidad, en su autoestima, en toda esta parte emocional y psicológica. Y pueden ser niños que va a impactar en la parte social, en que sean niños inseguros, con miedo a enfrentar la vida, por lo menos a un corto plazo. Y esto, pues, es debido a que se han acostumbrado a tener un solo entorno, ¿cuál? El de casa, el hogar en donde viven. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchos niños que salen a la calle muy temerosos, ya últimamente que hemos salido un poco más, niños que no se quieren separar de la mano de papá, de mamá, porque se han acostumbrado a ya, pues poco más de un año, a estar en un mismo entorno con unas mismas personas. Y esto es pues mucho más preocupante, por supuesto, en esta edad de formación, en la primera infancia. Entonces, la incertidumbre, la preocupación, pues no se han hecho esperar en las niñas y los niños. Y quiero mencionar datos bien importantes, fíjate, Joy, que recientemente, o no recientemente, pues el año pasado, la CNDH de la Ciudad de México lanzó en mayo, exactamente el día 27 de mayo al 15 de junio del 2020. Estamos hablando de prácticamente 3 meses de haber estado en casa. Ajá. Lanzó una encuesta que se llamó Infancias Encerradas. Todavía en junio, algo así, todavía pensábamos como que íbamos a regresar rápido a nuestras labores, a la escuela y todo. Entonces, 3 meses y se lanza esta encuesta que fue, para mí, tiene una información bien interesante porque se le aplica a los niños. Entonces, a niños de 3 a 6 años que ellos lo hicieron con dibujos y a chicos de 7, 18, 17 años lo hicieron con las preguntas. A más de 40,000 niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. De ellos fueron 19,000 de la Ciudad de México y expresaron que sus mayores preocupaciones son 3. Fíjate, qué interesante. La primera de ellas que les quiero compartir fue que un familiar se enferme o se muera por COVID. La segunda preocupación de estos niños y niñas encuestadas fue que el tiempo se prolongara más para el retorno a la escuela. Y la tercera, la pérdida de trabajo de las personas adultas que les rodean. O sea, principalmente papá y mamá. Claro. Imagínate pues qué impacto justo en las niñas y en los niños chiquitos tener estas preocupaciones. Por supuesto, porque no solo los adultos estamos bombardeados de información, ellos están escuchando constantemente estas preocupaciones y las están absorbiendo todos los días, ¿no? Claro. Interesante estudio y fue a los 3 meses. Yo no sé qué pasaría después de un año de esto. Claro, claro. Sí. Ahora, Reina, con esto que mencionas, con todas estas consecuencias de los miedos que están teniendo los chiquitos, la ansiedad, la depresión, como papás, como mamás, ¿cómo podemos ubicar lo que es normal, ¿no? O sea, hasta dónde puede ser normal que esté viviendo estos sentimientos, estas emociones, y hasta dónde hay como un signo de alarma que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Para tomar decisiones diferentes, como a lo mejor apoyo psicológico o no lo sé. Mira, yo creo que una de las cosas positivas que ha dejado esta pandemia es que hemos podido convivir más con las personas que estamos en casa. Yo sé que pues en una entrevista sí se habla de cosas muy generales, ¿no? Y que cada familia tiene una condición diferente y que su historia dentro de la pandemia ha sido pues particular. Pero una cosa que sí es importante destacar que los papás y mamás han tenido la oportunidad de conocer mucho más de cerca
a sus hijos. Entonces, ¿qué les diría yo? Que a medida que vean que empiezan los niños a presentar, por ejemplo, miedos, irritabilidad, insomnio, probablemente de pronto hay demasiada ansiedad y demasiada angustia y pueden dejar de comer o por el contrario, pueden empezar a comer demasiado por toda esta ansiedad. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de cosas, no esperen a ver si se pasa solo, porque no se va a pasar solo. Es necesario buscar ayuda, pedir ayuda. Hoy ya no podemos decir que no tenemos la información a la mano. O sea, con internet encontramos mucha información muy valiosa, al igual que mucha falsa, pero hay mucha información valiosa. Encontramos libros, encontramos psicoterapia o gratuita o a bajos costos. Hay mucho que hacer, entonces no podemos esperar a ver si el día de mañana mi hijo, mi hija amanecen mejor, sintiéndose mejor. Es bien, bien importante que a cualquier señal, por pequeña que sea, que les llame la atención, es importante estar alertas e inmediatamente hacer algo. Muchas gracias, Reina. Hablabas de todos estos miedos que tienen de que su papá, su mamá se enferme, el contagio, pero ¿qué pasa con la convivencia? ¿Cómo les afecta a estas niñas y niños no poder convivir con otras personitas de su edad? Bueno, aquí, por ejemplo, es importante tomar en cuenta, por ejemplo, el estado emocional de las niñas, de los niños y los adolescentes, porque justo esta falta de convivencia con sus pares, no importa de qué nivel escolar sea, o sea, preescolar, primaria, secundaria, hay una afectación. El estado emocional, tanto de las niñas como de los niños, es importantísimo en cualquier momento. Y ante situaciones estresantes como las que hemos vivido justo en esta pandemia, pues puede haber estas diferentes reacciones que les mencionaba hace un momento, que pueden ser desde estar, principalmente yo me he fijado y hay niños o también mamás que se han acercado mucho con nosotros y también en psicoterapia, como en general hay una irritabilidad muy fuerte en las niñas y en los niños, pero sobre todo porque extrañan muchísimo esta convivencia que mencionas con sus compañeros. Entonces, cuando estaba leyendo mucho al respecto y encontré algo en UNICEF que recomienda a padres y madres a contribuir con mejores estados emocionales de las niñas y los niños justo porque están perdiendo esta convivencia con sus amiguitos, ¿no? Y entonces quisiera compartirles algunas de ellas porque me parecieron bastante interesantes. Sí, Dice UNICEF o recomienda que es importante hablar con los niños, con las niñas, con sus hijos, y escucharlos. Esto es necesario también no ocultarles la información de lo que está sucediendo, pero lo que aconsejan es que se pueda compartir esta información con un lenguaje sencillo, un lenguaje apropiado a su edad, ¿sí? Porque de pronto nos ponemos a dar un speech enorme a los niños y decimos, es que no me entiende, ya le dije, ¿no? Pero hay que cuidar la forma en cómo lo estamos diciendo. Por otra parte, hay que limitar el acceso, por ejemplo, a la televisión y las redes sociales, o sea, pero sobre todo, ¿por qué? Porque hay una sobreexposición a la información, la cual no tenemos control. Y además, puede haber muchísima información que les llega a los ojos y eso los hace ponerse con más miedo, con más ansiedad. Y niñas y niños, especialmente los menores de 12 años, tienden también a percibir el mundo tal como los papás lo perciben. Entonces, ¿qué nos quieren decir con esto? Bueno, pues desde luego que si tenemos a papá y mamá ansiosos, con miedo, desesperados,
preocupados por todas las situaciones que ya sabemos y que no es para menos, y no lo pueden controlar. Esto lo transmiten a sus hijos y ya de por sí estos niños están sufriendo esta falta de convivencia con sus amiguitos, con sus pares. Imagínate el ver a sus papás en estas condiciones también. Sí, Hay una afectación pues muy grande y de aquí que justo la UNICEF recomienda que hay que establecer estas rutinas que le den estructura y seguridad a los niños, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que ellos también sientan que tienen algo que hacer en casa, que algo que hacer y que no solamente se trata de estar como tanto tiempo en las pantallas, ¿no? sí, por supuesto, son grandes recomendaciones. Y justo ahorita que mencionabas limitar el acceso a redes sociales, la verdad es que sí me surge una pregunta que tiene mucho que ver con el trabajo que realizan en Fundación en Movimiento. Siempre pensamos que el bullying generalmente se puede dar en espacios presenciales, ¿no? Pero pues también existe el ciberbullying, ¿no? Es algo que está. Y hace poco con un sobrino mío de 7 años, tuvo una reunión por Zoom con sus amigos y saliendo llegó y nos dijo que pues uno de ellos tiene sobrepeso, mi sobrino, cierto sobrepeso y que se estaba burlando de su pancita grande, ¿no? Y pues sí me dio muchísima tristeza y también me hizo preguntarme, ¿qué tanto esa violencia que viven las niñas y los niños en las escuelas se está trasladando a las redes sociales en un momento como este? O sea, ¿está aumentando el ciberbullying? ¿Se está viviendo desde las casas? Mira, sí, en diferentes fuentes que se han consultado en la fundación, hemos encontrado que desafortunadamente durante el 2020 pues ha aumentado el ciberbullying de manera exponencial en niñas y jóvenes. Y quizás quien nos vea podría decir, oye, pero los niños no tienen acceso a las redes sociales, por ejemplo. Desafortunadamente, de acuerdo a las reglas de las redes sociales, no deberían de tener acceso. Hay algunos países que marcan los 13 como edad mínima, otros los 14 años, pero la realidad sabemos que no es así, ¿no? O sea, vemos a los chiquitos que apenas si pueden mantenerse sentaditos cuando ya tienen aquí el teléfono, desafortunadamente. Y pues ahora con esta situación de pandemia, honestamente pasan muchísimas horas después de la escuela inmediatamente a esto. Entonces, este aumento pues fue a raíz de la pandemia en el 2020, ha aumentado muchísimo. Tengo cifras, por ejemplo, que les quiero compartir, que 4 de cada 10 usuarios mayores de 12 años reciben mensajes ofensivos constantemente, por ejemplo, ¿sí? 7 de cada 10 lo sufren a diario y 4 de cada 10 lo van sufriendo todo el año o hasta más, ¿no? De la pandemia. Y desafortunadamente, pues no hablamos de ciberbullying únicamente, hay muchos otros riesgos digitales a nivel global, como puede ser el delito de la pornografía infantil, ajá, que creció en un 117% en marzo del 2020, ¿sí? Y 1 de cada 7 niños o niñas recibe y acepta solicitudes de desconocidos. Esto es gravísimo. De aquí la importancia de que de verdad padres y madres de familia, yo sé que me pueden decir, oye, pero pues es que me la paso trabajando, es que tengo 3 niños, es que aparte de la comida, la casa, yo lo sé. Y sé que con la pandemia ha aumentado muchísimo las cargas de trabajo. Sin embargo, híjoles, es bien necesario darse unos minutos para ver qué están haciendo nuestros hijos en las redes sociales, en Internet en general. El 85% de los ciberdelitos que se investigan están vinculados con la pornografía infantil, porque pues un acosador se tiene en promedio, que un acosador generalmente pues tarda en promedio 12 minutos
en ganarse la confianza de un niño o una niña en la red. Ajá. Entonces, esto es 12 minutos, wow. alarmante. Son 12 minutos, en 12 estadísticas minutos te metiste a terribles. bañar y ya no supiste qué pasó con tu hijo, con tu hija, si le dejas el teléfono o la tableta, pues a la mano. Además, bueno, pues este aumento desde luego que tiene que ver con factores como pues estar más tiempo conectados, desde adultos hasta pequeños, las horas definitivamente pues han aumentado y por otro lado, el hecho de que estamos más tiempo en casa, los niños se aburren fácilmente, no pueden salir a jugar con sus amiguitos, no pueden salir a los parques, a las calles y entonces lo que se tiene a la mano que es pues el acceso a las tabletas, a los celulares. Entonces, esa es otra razón por la que ha aumentado el ciberbullying, porque la gente en general está aburrida. Y pues tristemente, muchos jóvenes se involucran en casos de ciberacoso simplemente porque no tienen otra cosa que hacer y se les hace gracioso. Se pierde como esta parte de la empatía, ¿saben? O sea, como no te estoy viendo, como no estoy viendo el sufrimiento que puede causar lo que yo haga en las redes sociales, entonces es muy fácil pues compartir esto y de ahí se va haciendo pues el ciberbullying. Entonces, yo tendría alguna recomendación para los papás, para las mamás, los docentes. Ante un caso de ciberbullying, lo primero que hay que hacer es reconocer que el estudiante o que tu hijo, que tu hija, tuvo el valor de acercarse a ti para decírtelo. Eso es bien importante. No, no lo regañes, no, ay, es que ¿por qué? ¿No? Porque justo por no saber cuál va a ser la reacción, entonces, ¿qué sucede? Tienen miedo y permiten que esto continúe. Entonces, reconoce el valor que tuvo de acercarse a ti para decírtelo. En segundo, que los niños y las niñas pues tienen miedo de ser víctimas del ciberbullying ya de por sí y por supuesto a la reacción tanto de la escuela, de sus compañeros, de sus papás. Y por este motivo pues es importante que primero los tranquilicemos, les aseguremos que no va a haber castigos, pero que sí va a haber consecuencias por sus actos, pero unas consecuencias acordes a eso que realizaron. Y una cosa, sé que muchas personas aquí me cuelgan porque dicen, siempre les digo, no castiguen a sus hijos quitándoles los dispositivos. Rey, ¿cómo crees? O sea, ¿qué te pasa? No, ¿sabes por qué? Porque debemos de entender como adultos que somos que los dispositivos hoy son parte de la vida de niños y niñas, de las nuevas generaciones. Ellos nacieron con eso. No se trata de quitárselos, porque justo por eso pierden la confianza y dicen, no, me lo van a quitar, mejor me aguanto y hasta que las cosas salen de control. Entonces, lo que debemos de entender es que es la forma, además, en cómo ellos están socializando en este momento. Entonces, imagínate, si la forma en cómo tienen de contactar a sus amigos, o incluso hasta a la abuela, la tía, qué sé yo, y tú se los quitas, literal es como quitarles una parte de ellos. Por supuesto. No se trata de quitar y castigar, se trata de educar y enseñar, de poner reglas y cumplirlas, ser congruentes. Totalmente coincido contigo 100% y pues es mucho de lo que intentamos transmitir también desde Criantia. Creo que a nuestra comunidad les encantaría, creo que este tema da para muchísimo más. Me encantaría seguirte preguntando, yo lo abrí porque me parece sumamente importante e interesante. Entonces, ojalá más adelante nos pudieras dar, como te comentaba al principio, una plática de bullying y ciberbullying, porque yo creo que nos hace mucha falta y más en un contexto como el que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias, Reina. Son recomendaciones maravillosas. Ahora, regresándome un poquito al tema. Ahorita ya enfocándome más al regreso a clases, ¿no? Una de las grandes preocupaciones es
¿cómo se van a adaptar las niñas y niños a una vuelta a clases, pero aquellos que nunca fueron a una clase presencial, ¿no? Tenía una amiga que me comentaba, digo, tiene cuates, tienen apenas 1 año, 3 meses, pero me decía, es que me da, o sea, han vivido en la casa todo el tiempo y cuando salen y ven a sus abuelas y abuelos están llorando todo el tiempo, ¿no? El hecho de salir a otro tipo de ambiente ya les genera cierto tipo de ansiedad, ¿no? Tengo mi sobrino de 4 años que igual su primer año preescolar fue de manera digital, ¿no? Es el mundo que conocen. Entonces, ¿cómo va a ser para ellos ir por primera vez a un espacio presencial? Pues mira, como aquí sí como psicoterapeuta y con esta especialidad de niños y adolescentes que tengo, te podría decir que los niños y las niñas pequeños que son súper adaptables. Ajá. Eh, y por otra parte, si no conocen y no han tenido la experiencia de ir, de haber ido alguna vez a la escuela porque apenas van a ir por primera vez al preescolar o no sé, el nivel que les corresponda, pero va a ser la primera vez que vayan a su escuelita, que sepan lo que es un salón de clases, que sepan lo que son los amigos. Entonces, tendrán seguramente las mismas dificultades que se han tenido siempre, en el sentido de que los niños van, lloran, 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 no quieren soltar a papá o a mamá de la mano, no se quieren quedar, mamá llora también, hay un desprendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mundo desconocido al que ellos se enfrentan. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si nunca han ido, no tienen esta experiencia. Entonces no pueden tener una expectativa de qué será. El llanto es por desprenderse de las personas con las que han convivido todo el tiempo. Pero a medida que pasan, ustedes saben, pasa 1 o 2 días, se van adaptando y llegan ya gustosos a la escuela, ¿no? Entonces, lo más importante es que ambos, ya, quien los tenga a cargo, ya sean los abuelos o los papás, hablen con ellos y les expliquen, y nuevamente me voy a la parte, les expliquen con poquitas palabras acordes a ellos. No les pongan todo un discurso porque los niños no escuchan todavía a esta edad discursos grandes, entonces no los comprenden. Con palabras muy pequeñas, díganle que es la Miss, que van a tener amiguitos. Entonces, con cuentos, hay muchos cuentos que ustedes pueden encontrar gratuitos en internet, en YouTube, que les ayudan a los niños a comprender lo que es ir a la escuela por primera vez. Ajá. Entonces, para estos niños sí que nunca han ido, será como la primera vez que van definitivamente. Y hay los que nunca lloran, que llegan gustosos, pero adiós mamá, ya vete, ¿no? Sí, Y sí, hay los que sí. lloran muchísimo. Entonces, si no han ido por primera vez, será una experiencia que van a vivir, un mundo desconocido. Bueno, creo que eso va a ser muy tranquilizador saber esto, ¿no? Que es igual a una experiencia de primera vez de una niño o niño que va a la escuela. Dicen que yo fui de las que estaba muy feliz, creo que me caían mal mis papás o algo así. Sí. Oye, ¿y qué va a pasar con las niñas y niños que ya iban a una escuela presencial, que pasan todo este año y más de un año en clases en línea? Que a lo mejor están recibiendo esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Están absorbiendo pues todo este miedo, toda esta ansiedad. Eh, Supongo que por un lado a lo mejor van a estar muy emocionados de volver a ver a sus amigas, a sus amigos, de regresar a lo presencial, pero al mismo tiempo no se pueden generar pues sentimientos, lo que decíamos, de miedo de me contagio, de que le pase algo a mis papás, de la convivencia. O sea, ¿cómo va a ser para estas niñas y niños que ya estaban, que ya están más grandecitos y que pues lo que mencionábamos, ¿no? Han sido pues absorbidos por toda la información y toda esta vivencia en los hogares? Sí, fíjate que quiero compartirles ahorita estoy atendiendo a algunas niñas del extranjero que ya regresaron a clases, ¿no? Adolescentes.
Y a mí me llamó la atención que, dicho por esta niña, la atiendo en Zoom, me decía que le preguntaba cómo había sido el regreso a clases para ella y me decía que era bien diferente, a pesar de haber tenido contacto a través de las plataformas con sus amigas, una vez que regresaron a verse físicamente, por lo menos me compartió lo de ella y lo de una compañera, que sintieron como que había un espacio muy grande entre ellas. Como que a pesar de verse virtualmente, al encontrarse, había algo como que se había roto. Uy, qué Y que difícil. tenían que volver como a reparar, porque se perdió como esta parte de cómo hacer, cómo socializar, pero además socializar con la sana distancia. Claro, ese es otro tema, ¿no? De todo el Ese es otro contacto tema. físico que no se va a poder tener al final. Claro. Entonces, y yo me sentí muy identificada con ella porque dije, es cierto, cuando yo he visto ya a alguna amiga, la primera vez que la volví a ver como por primera vez, sí sientes entre que, híjoles, quieres abrazar, pero sabes que no puedes abrazar, pero te tienes que, o sea, como estas cosas, eso nos pasa como adultos, imagínate como adolescentes, yo les comparto esto que me decía. Entonces, dice, poco a poco hemos ido como retomando la amistad, pero de entrada como que sí hubo algo ahí como fracturado. Entonces, desafortunadamente, pues puede suceder, además que cuanto más tiempo pase para regresar a las escuelas, desafortunadamente pues será más alta la probabilidad de que muchos niños, niñas y jóvenes no regresen. A nivel global, se prevé que el abandono escolar aumente en 24 millones de niños. ¿Sí? Wow, es enorme. Se han sentido desmotivados. Muchos que no tienen acceso a internet, a una computadora, han sentido que han perdido todo el año y ya no le encuentran sentido a regresar, desafortunadamente. Entonces, quiero compartirles, por ejemplo, alguna estadística, condiciones educativas antes del COVID, pre-COVID. El 16.9% de la población en México presenta rezago educativo. Ajá. Y este rezago es mayor, desde luego, en grupos vulnerables, como el 31.1% la población indígena y el 44.1% la población con alguna discapacidad motriz. Entonces, estas desigualdades en materia tecnológica y de género, pues vino a hacerse mucho más grande. Ajá. Pero, desafortunadamente, lo que es el COVID ahora, ¿qué sucedió? Que vino a evidenciar esta brecha tecnológica en los hogares, porque lo sabíamos, pero no lo habíamos vivido como tal. Limitaciones en el uso de la tecnología y no solamente de adultos, que nos ha costado muchísimo adaptarnos, y me sumo entre ellos, adaptarnos a nuevas plataformas, cosas por el estilo, porque lo que más usábamos era, pues sí, la computadora y el teléfono, pero ya el tener que aprender nuevas plataformas, cómo se maneja, cómo se hace, creo que no solo a adultos nos ha costado, también a niños que no están familiarizados con el uso de la tecnología porque no tienen el acceso. Ajá. Y el rezago de aprendizaje que ya lo mencioné, y los efectos en la salud física y mental también de la familia. Física, porque estamos de 8 de la mañana a 8, 9, 10 de la noche sentados. Y ahí mismo solo quitamos la computadora, comemos, quitamos el plato, ponemos la computadora. Así nos ha pasado a muchos. Definitivamente, sí. Entonces, ya no, ni siquiera tengo que salir a algún lado a caminar. Todo está ahí. Entonces, es muy bueno esto, pero de la tecnología, pero también nos ha llevado a grandes cosas. Y entonces, por otra parte, pues desde mi propia perspectiva, pues serán grandes desafíos, y es necesario que tanto las autoridades y en general
toda la comunidad educativa trabajen unidos. Si padres de familia, docentes, directivos y alumnos no son integrados a este regreso a clases para ver las estrategias, entonces va a ser mucho más difícil. Pero bueno, lo importante es que trabajen padres de familia y directivos en conjunto, docentes. ¿Para qué? Para que los alumnos al regresar, no importa de qué nivel escolar sean, se sientan que regresan a una escuela segura, en higiene, con las medidas necesarias. Y además, algo fundamental, que haya una parte, bueno, yo soy así súper partidaria de que hay que trabajar en el desarrollo humano, personal. Si no se trabaja en la toma de conciencia, en el despertar de la conciencia, en la espiritualidad, que no estoy hablando de religión, espiritualidad, en la parte socioemocional, en la parte psicológica, en que tú crezcas y pases de ser humano a persona. Si tú no haces ese movimiento emocional, difícilmente vas a poder acompañar a tus alumnos si eres docente. Y difícilmente vas a acompañar a tus hijos o hijas si eres padre o madre de familia, porque no podemos dar aquello de lo que carecemos. No tenemos. Coincido totalmente contigo, Reina. ¿Y cómo lograr este engranaje para acompañar este retorno, para ayudar al bienestar emocional de las niñas y niños? O sea, ¿cómo poder lograr que papás, mamás, docentes, autoridades educativas se unan, ¿no? Porque muchas veces trabajan como cada quien desde su lado de la trinchera y a veces es difícil como generar que embonen todos por el bien de las niñas y los niños. Claro, pues es la comunicación. O sea, la comunicación es la base, pues yo me atrevería a decir que absolutamente de todo. O sea, si la escuela está trabajando completamente aislada de los padres de familia y no ha encontrado al día de hoy mecanismos de comunicación directa con padres y madres de familia, entonces se puede ver aislada y aislados antes a ambos componentes, ¿no? Por llamarlos de una forma. De un lado, padres, madres de familia, viendo a ver cómo sobrevivimos a la pandemia, ¿no? En muchos sentidos. Y por otro lado, dejando pues a ver cómo le hace mi hijo, mi hija frente a la computadora, a ver cómo se las arregla, ¿no? Y por otro lado, escuela. Entonces, lo que tenemos, lo que se tendría que hacer es empezar a crear estas redes de apoyo. Definitivamente, redes de apoyo es lo más importante. Comunicación y definir estrategias, ¿sí? Ya mencionaba hace un rato, pues que es necesario que toda la comunidad escolar trabaje en equipo. Y pues para hacer de las escuelas espacios seguros, espacios en donde no solamente los alumnos se sientan bien, sino también el personal docente, ¿sí? Porque ambos hay que cuidarse y procurarse. Entonces, hay que implementar reglamentos y que se respeten y sobre todo estamos muy a tiempo de prepararnos en la parte psicológica y emocional para el regreso a clases. Y si no se sabe cómo, pues hay que pedir ayuda, ¿sí? Es real que en general los docentes, los maestros son, me atrevería a decir que de las personas que más han padecido esta pandemia, porque además muchos de ellos son padres, madres de familia que tienen a sus hijos ahí, pero además tienen al grupo enfrente, atrás de la computadora, a quienes hay que atender. Entonces, ellos se han visto afectados emocionalmente y psicológicamente de una manera muy fuerte. Entonces, sí soy partidaria de que busques ayuda,
recurras a grupos de crecimiento. Créeme que hay muchísimos en internet, gratuitos, a libros, a cursos, a pláticas, simplemente te metes al Facebook y todo el mundo, pláticas, pero está bien, hay que sumarnos y si se sabe algo, pues compártelo y si eso te hizo bien, compártelo, ¿no? El caso es que redes de apoyo entre toda la comunidad escolar es lo que se necesita. Claro. Es que tienes toda la razón en lo que mencionabas anteriormente. Si yo como mamá, como papá, como docente no estoy bien, ¿cómo voy a ayudar a estas niñas y estos niños, no? Y por supuesto que hablamos mucho del impacto emocional y psicológico de las y los chiquitos, pero para los docentes, como dices, está adaptarse a algo completamente distinto. Tengo un profesor que siempre le tuve mucho cariño y lo veía sufriendo, ¿no? Ponía sus posts en Facebook sobre toda esta ansiedad y angustia que le estaba generando los cursos en línea. Y esto que mencionabas de papás y mamás, pues que también la rutina les cambió completamente y que están viviendo muchísimo estrés, ¿no? Entonces, coincido contigo de buscar los caminos de redes de apoyo, de comunicación. Sin duda ahorita hay más que nunca, hay muchísimo donde pueden ir, preguntar, escuchar. Y bueno, estamos creando y Fundación en Movimiento también, dando siempre pláticas que les pueden ayudar y servir mucho para pues, volver a apoyarlos, ¿no? En este contexto y y el regreso a pues, la siguiente normalidad. Ahora, tengo, Reina, pues dos preguntas más antes de pasar a las preguntas de la comunidad, que me parece ya hay más de una. ¿Tú crees que todo este impacto generado por el encierro y la falta de educación presencial va a tener un impacto a largo plazo o van a regresar las niñas y los niños y en un tiempo considerable ya todo va a volver a una normalidad como la previa? Claro, mira, es importante ver que sí va a tener un impacto, hablando específicamente de niñas y niños. Sí, por supuesto, seguramente ahorita encontramos a niños, pues, que se sienten bien estando solos. Niños mucho más solitarios, mucho más aislados, con poca tolerancia, ajá, y pocas habilidades sociales. Esa parte, sin duda, la podemos ver y más porque hay un fenómeno importante que atender o que ver, mejor dicho, que es que actualmente ya hay muchos niños que son hijos únicos. Sí, eso lo que ha hecho es que no, no socialicen prácticamente ni dentro ni fuera de casa. Entonces, se encierran, se ensimisman y además han aprendido así, ¿eh? Y Sí. para ellos está perfecto y para ellos sienten que no es necesario. Esto hasta lo que podemos ver ahorita. Pero lo positivo, lo padre, es que al final, si hablamos de niños y niñas, son eso, niños y niñas que como seres humanos nos adaptamos fácilmente. Entonces, con que ellos regresen a la escuela y empiecen a tener esta nueva convivencia con sus amigos, quizás tarde un tiempo, unas semanas, unos días, tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien. Hay niños que aunque no hubiera pasado lo de la pandemia y van seguido a la escuela y todo, su personalidad es introvertida, aislados, así les gusta y está perfecto. No pasa nada, es su personalidad, su carácter, su temperamento. Pero hay niños que quizás se han visto más afectados, pero en el regreso a la escuela una vez que vuelvan a tomar este ritmo, desde luego con todo lo que implica la pandemia, el tener mucha más higiene, lavado de manos, el uso de cubrebocas, los protocolos que las autoridades vayan a implementar, desde luego. Esto, el simple hecho de usar un cubrebocas, pues ya nos cambió la vida. Ajá. Pero
yo estoy segura de que si padres y madres de familia prestan atención a sus hijos y a tiempo los llevan a una ayuda psicológica, etcétera, de ser necesario, podrán superar de una mejor manera. Pero lo que quiero decirles con esto es que a todos absolutamente la pandemia en mayor o menor medida nos ha transformado, ¿sí? Y yo te invito a que tú te quedes con el aprendizaje de esto y enseñes a tus hijos y hables con ellos, retomen una tarde a hablar de cuáles han sido los aprendizajes durante este tiempo que han estado en casa y con qué herramientas van a salir de casa. Ajá. No desperdicien este tiempo tan bueno. Se tiene la oportunidad de verdad de que un día apaguen teléfonos, televisión, computadoras, se sienten, si solamente eres tú y tu hijo o hija está perfecto, si es papá, mamá y tu hijo está perfecto, pero no pierdan la oportunidad. A ver, ¿cómo empezamos? Este es un ejercicio muy padre. Yo lo he hecho en la terapia con algún niño o niña, con su mamá. ¿Cómo empezamos la pandemia? ¿Y cuál ha sido nuestro cambio durante todo y cambio es una transformación. Y no tienen que ser transformaciones, wow, ¿no? O sea, a veces nos sentimos abrumados porque vemos cosas como, si no has leído un libro, si no has plantado un árbol, si no has bajado 3 kilos, si no, no sé qué, entonces de nada te ha servido la pandemia. ¿Quién dice? ¿No? Eso nada más me angustia porque digo, ¿cuándo voy a cumplir esta regla de esta lista de 20 cosas que me exigen que haya cumplido? No, lo que para ti haya significado está perfecto, pero toma el aprendizaje significativo con tu hijo, con tu hija. Eso es lo más importante. Retómenlo. Me encantó esta propuesta que estás haciendo y lo que podemos aprender de nuestras niñas y niños, y al escucharlos, a veces damos tanto por hecho y los escuchamos 5 minutos y nos cambia completamente la realidad que creíamos que era, ¿no? Entonces, ojalá todas las familias puedan hacerlo. Yo creo que va a ser muy enriquecedor. Y ya en manera de resumen, Reina, ¿qué nos ha enseñado la pandemia sobre la tecnología, sobre la escuela en línea? O sea, ¿cuál va a ser el futuro de la educación? Pues bueno, la tecnología pues, nos ha traído muchos avances a la sociedad en general. Los métodos de enseñanza, por ejemplo, que existen hoy en día, pues han cambiado por completo la manera de dar las clases y de aprender además. Y ahora pues todos podemos aprender cosas nuevas todos los días, no solamente niñas y niños, sino todos en general. Y además pues no es necesario que las personas se encuentren forzosamente dentro de un salón de clases, escuchen al profesor hablar sobre un tema largo tiempo, ¿no? Las cosas creo que sí han cambiado mucho. Y bueno, pues ahora cualquier persona que además domina un tema, pues lo puede compartir. Entonces, esas son cosas que la tecnología ayuda en la educación. Si tú conoces algo y te sirve y es útil a los demás, lo compartes, ¿no? Asimismo, pues la formación puede ser también online, puede ser, no necesariamente tienes que ir a la escuela, ahora puede ser clases virtuales. Pero también en la cuestión de la educación, la tecnología pues ha permitido que todas las personas puedan formarse. Pero ojo, yo quiero tomar en cuenta algo, que hay una edad, y esto es desde mi punto de vista, en el que sí es necesario que las clases sean presenciales, que son las primeras etapas de la vida, los primeros ciclos, por lo menos, pues desde que hay que ir al preescolar hasta el nivel de la adolescencia, porque es justo en la que
pues las personas necesitan el contacto, los jóvenes, los niños necesitan el contacto, necesitan esta identificación con sus pares, definir su identidad, socializar, adquirir habilidades sociales. Entonces, creo que sí hay una edad en la que yo me atrevería a decir que forzosamente sí es necesario que haya esta socialización. Ajá. Pero bueno, ya los que estamos más grandes, ya incluso un nivel universitario, puedes hacer ya perfectamente tu educación en línea, puedes estudiar yo, ajá, o sea, pero tú ya adquiriste esas habilidades sociales durante el tiempo que debiste de haberlo adquirido. Entonces, sí creo que lo más importante es que comprender que la tecnología no llegó para invadir, sino para complementar. Y es el primer paso para avanzar pues hacia un futuro mucho más elevado. Ajá, y mucho más evolucionado. Ay, muchas gracias, Reina. De verdad, qué enorme placer haber compartido este tiempo contigo, sumamente interesante. De hecho, hay varias preguntas, entonces, si te parece bien, pasamos a estos 10, 15 minutos de las dudas que tiene aquí la comunidad que nos ha escuchado. Una de las preguntas es de Yuri. Ella pregunta que ahora que los niños pasan casi 6 horas frente a un dispositivo, ¿qué tan flexibles debemos de ser como papás cuando, por ejemplo, quieren comer con sus amiguitos a través de Zoom, ¿no? Que a la hora de la comida cada niño esté en su casa, tomando en cuenta pues que se pierde la privacidad y la rutina dentro del hogar. Bueno, sí les aconsejaría o recomendaría, mejor dicho, no consejo, sino recomendación, es que por una parte, sí es importante que, bueno, esto se pueda permitir quizás una vez a la semana, una vez cada 15 días, el poder quizás el decir, bueno, pues vamos a juntarnos virtualmente y todos compartimos, mira, yo estoy comiendo sopa, yo estoy comiendo tal cosa, ¿no? Creo que no me atrevería a decir que esté mal o que sea malo para los niños. Creo que siempre y cuando ellos sepan que es una excepción para convivir con sus compañeritos. Ajá. Que no se vuelva rutina, que no se vuelva algo de costumbre, porque es necesario que sí, niñas y niños, igual todo, en la medida de las posibilidades, podamos comer juntos en ese momento. Y lo que siempre se dice, y lo diré yo, es dejar teléfonos de lado, que no haya pantallas de por medio. ¿Por qué? Porque también hasta los mismos nutrientes de la comida no se aprovechan porque nuestra mente y todo está allá, pero aquí estoy con el plato, ¿no? Entonces, no sé ni qué me estoy comiendo ni a qué sabe porque mi mente y toda mi atención está en otra cosa. Entonces, eso por una parte. Por otra, quiero aprovechar para decirles que, bueno, es importante cuidar qué cosa hay atrás de ustedes. Bien importante. Y de preferencia que tengan un espacio en donde no tenga que pasar nadie más y se le olvide que tú estás en pantalla, que tu hijo está tomando clases. Ha habido demasiados incidentes en donde el niño, la niña está en clase y atrás pasa papá, mamá, pues de una manera que no deben de pasar, etcétera. Entonces, cuiden eso con sus hijos, cuiden eso ustedes, pero sobre todo, sí tienen que saber que hay estudios que mencionan que hay justo una saturación de pantallas. Entonces, sí, los niños pueden estar conectados durante las clases, por supuesto, tienen que estarlo, pero después pongan ustedes reglamento de cuánto tiempo y en qué lugares pueden conectarse. Y ahí no está incluida la mesa, por ejemplo. Entonces,
quiero decirles que hubo un estudio justo, la primera investigación de estudios sobre oferta y consumo de programación para público infantil. Y bueno, los niños mexicanos pasan en promedio 4 horas, 46 minutos diarios frente a la televisión, ¿sí? Lo que la televisión es la primera herramienta como medio de consumo seguido del internet. O sea, nada más hablamos de televisión, no hablamos de la tableta, el internet y todo esto. Entonces, esto lo que está haciendo es que haya niños con más sedentarismo, ¿sí? Con problemas ya visuales. Entonces, no se trata de quitar, se trata de moderar. Al final, cada familia tiene sus usos y costumbres diferentes y son muy respetables, pero la clave está en establecer horarios y lugares para su uso y tener criterios claros y que sean claros para toda la familia y se respeten. Excelente, muchas gracias, Reina. Rebeca comenta, la productividad académica en algunos niños o niñas se ha potenciado y en otros y otras ha disminuido. Yolanda pregunta, ¿qué recomendaciones en casa? Me imagino que se refiere a qué actividades pueden ayudarlos a despejar estos temas de pandemia y toda esta sobreexposición a la tecnología. Pues bueno, aquí lo que normalmente recomiendan todos los expertos, desde luego, es que se busquen juegos, pero también yo pienso juegos, bueno, ya nos agotamos todos los juegos, ¿no? Ya la primera vez pues pudo estar muy bien, pero ¿y qué pasa después de un año de jugar lo mismo y todo? Entonces, aquí lo más recomendable que te podría decir es que busques cómo, cómo, cómo acercarte. Yo creo que una de las ventajas que nos ha dejado esta parte justo ha sido que si tú como papá o mamá te has dado el tiempo de conocer a tu hijo o hija, habrás notado que académicamente puede tener algunos rezagos. Y entonces quizás te pudiste dar cuenta ya si realmente sabe cómo tomar el lápiz y escribir, si sabe sumar, restar, si sabe leer. Y yo creo que algo bien importante es que puedes tomar acción ahorita que lo tienes en casa. Entonces, que lo importante aquí es fortalecer la comunicación, definitivamente. Fortalecer la comunicación es lo principal, porque hacer recomendaciones, bueno, pues sí, está el jugar, está el que cocinen juntos, está el que hagan actividades juntos, sí, pero hay que centrarnos en la realidad. ¿Qué tanto tiempo tienes tú? ¿Qué tanto tiempo tiene, papá, mamá para dedicarle al hijo? Porque basta con que te metas a internet y digas recomendaciones para hacer con mi hijo en pandemia y te va a salir una lista enorme de 1000 cosas. Pero antes de eso, yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo has dedicado a ver a los ojos a tu hijo o hija? ¿Cuánto tiempo has dedicado a comunicarte? No a hablar, no juzgar, no cuestionar, sino a comunicarte realmente con tu hijo o hija de la edad que tenga, cuánto realmente lo has abrazado. Antes de buscar qué actividades, pregúntate si ya realizaste todo esto que haya fortalecido ese vínculo entre tú y tus hijos. Y después de ahí, te aseguro que juntos van a tener mucha más creatividad de qué hacer. Para que no sea impuesto, sino que digan, se me ocurrió esto, vamos, ¿no? Pero con un vínculo afectivo mucho más fortalecido. Totalmente. Muchas gracias, Reina. Miriam comenta, a mi hijo de 12 años le puse control parental en su dispositivo para tener control y no entrar a redes sociales. Creo que hacer esto sí es algo importante, ¿no? Sí, definitivamente. Hay que tener controles parentales porque
los niños a los 12, 13, 15 años, sí, muchas veces los adultos carecemos un poquito de criterio, los niños y adolescentes todavía no tienen el criterio para definir en las redes sociales qué cosa es buena y mala, por ponerle un adjetivo, ¿no? Entonces, fácilmente pueden caer en redes de gente que con una máscara de alguien muy lindo se puede ganar la confianza. Entonces, los controles parentales, antes que nada. Perfecto. Ahora, Gabriela Mendoza pregunta, tengo una sobrina que acaba de entrar a secundaria. Estando en casa es muy insegura. Seguido se está poniendo gel antibacterial, todo el día trae cubrebocas y no deja que sus papás se acerquen mucho a ella. ¿Cómo le puedo hacer cuando regrese a clases presenciales? Bueno, aquí sí es necesario que tenga una atención personalizada para resignificar eh, todo lo que ha vivido en la pandemia, resignificar lo que ha visto y la información que ha leído al respecto. Porque recordemos que si ella está viviendo como esta ansiedad y esta angustia, que son dos cosas diferentes, por una parte, la angustia pues viene de fantasías catastróficas, la angustia viene de cosas que pensamos que puede haber en el futuro, pero que ni siquiera existen todavía. Eso es la angustia. Y la ansiedad tiene que ver, sí, con algo actual, algo presente, que te genera una emoción, que te lleva a una sensación y una emoción. Entonces, resignificar con ella cuál es esta fantasía que tiene, porque a partir de ella está actuando con el cubrebocas dentro de casa, con el lavado exagerado de manos dentro de casa y todo. Yo creo que sí hay que hacerlo fuera pero ya dentro de casa, una vez que limpiamos, desinfectamos y todo, pues no es necesario estar cada 3 minutos lavando. Entonces, resignificar qué es para ella, cómo ha sido para ella la experiencia de la pandemia a partir de lo que ha visto, escuchado y leído, o sea, visto obviamente leído, y que le han contado. Perfecto, muchas gracias. Yolanda Zavala dice, ¿cómo trabajo lo emocional en casa con mis hijos? ¿Cómo trabajas lo emocional en casa con tus hijos? Bueno, primero hay que trabajar lo emocional con uno mismo, ¿sí? Cuando tú tienes esta inteligencia emocional, es más fácil que puedas trabajar las emociones con tus hijos. Lo primero que te diría es, cuando uno de tus hijos, hijas, se acerquen a ti, escúchalos. No los interrumpas. No los juzgues. No los juzgues. No, que ellos se sientan que están hablando con alguien con toda la libertad, sin que se sientan calificados de que lo que te van a contar es bueno o malo. Es un poquito difícil que como padres de familia se puedan desprender de estas ganas de corregir inmediatamente al hijo, pero puedes encontrar libros, hay muy, muy buenos libros que te ayudan perfectamente a que tú como mamá te acerques a tus hijos de una forma más desde lo emocional. Claro que sí lo hay que cambiarle en ese sentido, pero sí lo puedes hacer siempre y cuando te desprendas primero de estas ganas de querer corregir inmediatamente que te están diciendo algo y escucharlos en silencio, sin juzgar. Ellos se van a ir acercando poco a poco contigo y a ser mucho más abiertos. Pero nunca pierdas tu lugar de madre y no pretendas nunca ser su amiga. Gracias, Reina. Leonor Hipólito pregunta, ¿qué opinas de que el regreso a clases sea más por salud mental que por educación? Pues
Mira, yo creo que las necesidades de cada persona son muy, muy particulares. Te puedo decir que hay niños, niñas, adolescentes que están felices en casa y ellos quisieran seguirse así, porque además, si son niños que en algún momento vivieron bullying, la pandemia ha sido un salvavidas para ellos, ¿eh? Un espacio de paz en casa. Y hay muchos otros niños, niñas, jóvenes que ya están ansiosos por regresar, pero no tanto por lo académico, sino por ver a sus amigos, a sus compañeros. Entonces, yo creo que estas decisiones son bien difíciles de tomar porque siempre habrán grupos que estén de acuerdo, grupos que estén en desacuerdo. Difícilmente se puede llegar a un consenso. Lo que sí es cierto es que, pues, en algún momento habrá que tomar la decisión de regresar. Pero yo te diría, trabaja con tu hijo, tu hija, no importa la edad que tenga, ahorita en casa, para que salga fortalecido en su autoestima al regreso a la escuela. Muchas gracias. Mariana pregunta que, bueno, con todas estas clases en línea, su hijo de 4 años, pues ella ha estado pegado con él todo el tiempo, orientándolo, ayudándolo a resolver dudas, tareas, bueno, ¿no? Entonces su miedo es esta dependencia que se puede estar creando y que al momento de regresar a clases, a su hijo le cueste trabajo y necesite todavía como a su mamá, ¿no? Entonces, ese es su conflicto de cómo irlo soltando o cómo puede, o sea, qué va a pasar cuando regrese a clases y ella ya no esté tan cerca. Claro, claro. Bueno, aquí es necesario con los niños tan pequeñitos, que vaya trabajando con dibujos de lo que es ir a la escuela, por ejemplo. Ajá, que vaya haciendo estos diálogos. Son ejercicios que se hacen en consultorio, pero los puede hacer en casa, desde luego. Entonces, puede sentarse con un papel grande e ir poniendo que aquí es el salón, aquí está la maestra, y mira cómo va caminando, y te gustaría ir un poquito como en ese sentido, como explicándole a través del juego cómo es el ir a la escuela. Pueden simular en casa, no sé, a través de sillas y con una sábana, a ver, aquí está el salón de clases. Entonces, hacerlo como tipo juego, sin usar la computadora o la tableta, y que vaya viendo que, bueno, ahí va a haber una persona que le va a enseñar a escribir, o sea, pero a través del juego los niños son sumamente inteligentes y lo pueden ir aprendiendo. Insisto, probablemente sí cueste trabajo al inicio, pero se adaptan. Es lo bueno de la flexibilidad de los niños. Todavía no están tan rígidos como nosotros los adultos. Excelente, Reina. Ahora, bueno, estos son más consejos de algunos. Vea, preguntas si tienes algunos libros que puedas recomendar, algunos cuentos. Y también Ricardo pregunta si puedes proporcionar correo o teléfono de policía cibernética. No sé si lo tengas a la mano, si quieres que después se los proporcionemos. Sí, si se los pueden proporcionar después, yo la verdad es que no lo tengo ahorita a la mano, pero por ahí igual alguien más lo podría poner, si alguien aquí de la fundación viéndonos puede compartir, entonces puede poner ahí el teléfono de policía cibernética y con mucho gusto. Sí. ¿Y algún libro, algún cuento que recomiendes? Pregunta Bea. Pues mira, depende que si es pequeños o si son adolescentes. Ajá, no sé qué puede hacer, pero por ejemplo, eh, hay un libro que a mí me gusta, que más que libro es un estudio que hizo una doctora
no sé todavía si ella trabaja ahí o no, es de algunos años, pero me parece que ayuda mucho a tener un acercamiento con los adolescentes y ver la forma de pensar, que se llama Hijos tiranos, padres débiles, algo así se llama el libro, y eso ayuda mucho a acercarse a los adolescentes. Les hacen varias preguntas y deja mucho que ver cómo piensan ellos y qué quieren de sus papás. Ajá. Y bueno, por ejemplo, para fortalecer la autoestima en sus hijos, que es un tiempo sumamente importante ahorita para fortalecer la autoestima en sus hijos, hay mucha literatura de Virginia Satir, que es una psicoterapeuta estadounidense magnífica que habla muchísimo de la autoestima. Tiene un libro que se llama familias, fortalecer el núcleo familiar, familias nutricias de Virginia Satir, donde habla cómo, y vienen muchos ejercicios de cómo trabajar en familia con sus hijos para llenar la olla de la autoestima, ella le llama. Entonces, pueden trabajar mucho con ellos la parte emocional. Tenemos, por ejemplo, nosotros en Fundación en Movimiento, tenemos el cuento de Hippolyte, a la escuela no quiere ir, que justo lo trabajamos en preescolar para que puedan explicarles a través de animalitos a sus hijos lo que es ir a la escuela y lo que es el valor del respeto con sus compañeros. Por ejemplo, ese lo tenemos, nos pueden hablar a la fundación y con mucho gusto. Y bueno, pues sí hay más libros que no tengo el nombre aquí a la mano, pero sí, encuentran mucho. Si gustan, escríbanos a la fundación y con mucho gusto yo les mando con más precisión los libros en los que se pueden apoyar. Muchísimas gracias, Reina. Grandes recomendaciones. Ya se nos acabó el tiempo. Ahorita van a compartir todos los datos de Fundación en Movimiento en el chat para que los anoten. Por favor, cualquier cosa pueden escribir a Fundación en Movimiento, solicitar, por ejemplo, el cuento. No dejen de seguirlos en sus redes sociales. La verdad que tienen información muy valiosa, cursos también sumamente importantes que les pueden servir. Yo pues muy agradecida, Reina, contigo de este espacio, de haber compartido un tema tan importante con información que estoy segura les va a servir muchísimo a cada uno de los que estuvieron presentes. Feliz de tener esta alianza con ustedes, ¿no? Para seguir compartiendo experiencias y poder seguir impactando. Claro que sí, muchas gracias. Y no sé si me permitas dar ahora sí que 2 avisos parroquiales de Claro, por supuesto, adelante. Búsquenos, estamos en nuestro sitio oficial www.fundacionenmovimiento.org.mx. Ahí van a encontrar ustedes el catálogo de cursos que tenemos para impartir próximamente. Son unas cuotas de recuperación bajísimas por talleres de 4 horas de excelente calidad, de verdad que nos hemos esforzado muchísimo por acercar información de calidad y útil para ustedes. Y vamos a tener próximamente, justo el día 7 y 8 de abril, el curso que se llama ¿Cómo fortalecer el vínculo afectivo con mi hijo adolescente? Ajá. Se habla mucho de la autoestima para, pues, que vayan fortalecidos en este regreso a clases o simplemente, aunque no vayan a la escuela, dentro de casa les va a servir mucho. Y se trabaja papá con mamá, digo, papá o mamá con hijo o hija, adolescente. Ajá. Y tenemos también próximamente el taller de superhéroes de las habilidades socioemocionales, que va de niños de 7 años a 12 años y es pues padrísimo porque son 10 días, 1 hora cada día. Se trabaja todo el taller completo, va a ser como la 7ª vez, 8ª que lo vemos desde a raíz de la pandemia con muy buenos resultados. Entonces, ahí encuentran toda la información, nuestro teléfono,
todo es 55 13 27 01 12. Cualquier cosa nos pueden buscar igual en redes como Fundación en Movimiento. Ay, muchas gracias, Reina, por la invitación y de verdad, si tienen la oportunidad, no dejen de tomarlos. Son grandes talleres que les van a ayudar muchísimo. De nuevo, Reina, muchas gracias. Pues fue un placer compartir contigo y con toda la comunidad Criantia. Y seguimos por acá y ojalá más adelante nos vuelvas a acompañar para hablar sobre bullying y ciberbullying. Con mucho gusto. Gracias por la Un invitación. abrazo muy fuerte. Fundación en Movimiento. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos y a todas. Hasta Hasta luego, muy bonito jueves. Gracias.